Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Hay una pregunta bastante recurrente y es acerca del tema de los extraterrestres y los objetos voladores no identificados, los ovnis. Es un tema que a lo largo de la historia surge con más fuerza, luego se archiva y luego surge otra vez con fuerza, y aparentemente estamos en una de esas épocas en las que nuevamente el tema está muy popular. Así es que me parece muy atinado que pregunten acerca de esto y vamos a comentar. Ahora, las escrituras no hablan de vida en otros planetas, que es la manera como se maneja el tema de los extraterrestres. Las escrituras nos hablan acerca de seres humanos aquí en la tierra, pues los que han muerto pues están donde tengan que estar, su espíritu y su alma. Y la Biblia nos habla acerca de ángeles. Hay ángeles de Dios, santos, que siempre permanecieron fieles a Dios. Y hay ángeles que, habiendo sido creados por Dios de manera perfecta, eligieron escoger la rebelión de Lucifer y eligieron irse detrás de Lucifer. Así es que esos ángeles cambiaron su estado original, se corrompieron, se pervirtieron, y así como pasó con Lucifer, que originalmente era un querubín con un tremendo ministerio en el monte de Sión espiritual, y a causa de su corrupción, de su perversión, se convirtió en un Satanás, un diablo, una serpiente, un dragón. De la misma manera, hay espíritus o demonios que empezaron siendo ángeles y se corrompieron también. En el mundo angelical hay toda una gama y diferencia de criaturas, tanto las buenas, que son parte del ejército de Dios, como las malas, que se corrompieron y se convirtieron en el ejército de Lucifer. Yo creo, por lo que los principios que veo en las escrituras y por lo que he leído a lo largo de los años, que los extraterrestres no son otra cosa más que esta clase de demonios, ángeles caídos, que vienen y se manifiestan de estas maneras, se disfrazan de muchas maneras. La Biblia dice que el mismo Satanás se viste como ángel de luz. Él es muy engañoso, y sus demonios, sus ejércitos, tienen las mismas capacidades y características también. Así es que pueden manifestarse de diferentes formas, y una de estas es como extraterrestres o supuestos extraterrestres. Hace muchos años me di a la tarea de investigar, porque fue una de esas épocas en las que había surgido mucho el tema, y acá en Guatemala también se empezó a notificar el hecho de que muchas personas estaban viéndolos y teniendo experiencias con ellos. Y me di pues a la tarea de investigar, y compré un par de libros que surgieron en esa época y los leí con la única intención de averiguar qué estaba detrás, o de confirmar que estaba detrás de todos estos avistamientos, y más que avistamientos, percepción de haber hablado y de haberse comunicado con estos seres. Me llamó muchísimo la atención el mensaje que los supuestos seres extraterrestres estaban comunicando. En uno de estos mensajes que alguien registró haber obtenido de estos seres, ellos decían que su líder, estoy citando lo que decía, su líder era hermano de Jesús, y su líder, y le llamaban por nombre también en esa ocasión, le llamaban Johann, según recuerdo. Estaba listo y dispuesto para involucrarse con los hombres muy pronto, y que su nave estaba muy cerca de la tierra, y que su ejército de seres espiritualmente iluminados estaban listos para empezar a involucrarse con los seres humanos para ayudarlos a escalar a este nivel de iluminación y de inteligencia que ya habían obtenido estos seres extraterrestres.
Había también otro mensaje en el que se daba a entender que estos seres eran los que iban a salvar a la humanidad del estado de ignorancia y del estado tan primitivo, evolutivamente hablando, en el que la humanidad se encontraba. Así es que de estos extraterrestres iba a proceder la salvación, iba a proceder el Salvador, y estos extraterrestres iban a hacer que toda la raza humana evolucionara a la siguiente etapa en la que ellos se encontraban. Acabo de citar algo que yo leí de alguien más. Ahora, eso me dio a mí la pauta para entender cómo el espíritu de anticristo está detrás de toda esta manifestación y todas estas comunicaciones que esos seres están teniendo con los seres humanos. Esto les dice a ustedes que a medida que se acerque el final de los tiempos, y ya estamos en el final, el tema de los extraterrestres va a ser cada vez más común y cada vez más frecuente, y habrá más y más personas diciendo que se comunicaron con ellos o que los vieron. Estamos hablando pues de una actividad demoníaca tremenda, y estamos hablando de estos espíritus de anticristo. Es muy obvio que por lo menos en el caso de esa historia que les cuento, de algo que aconteció hace no muchos años en Guatemala, se trataba de este nivel de espíritus o de demonios. Ustedes recordarán en Primera de Juan capítulo 4 que se nos habla acerca del anticristo y acerca del espíritu de anticristo. Y se nos dice algo muy interesante. En Primera de Juan capítulo 4 versos 2 y 3 leemos: En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Esa expresión "ya está" me llama mucho la atención, siempre me ha interesado. Ya está significa que hubo un momento histórico en el que aún no estaba. Lo que a mí me dice que el rechazo abierto, flagrante y descarado hacia Jesucristo, el Salvador, el Mesías, cuando él fue entregado a los romanos y fue clavado en la cruz, fue lo que generó este espíritu de anticristo. Así es que a partir del rechazo que la humanidad le hizo a la persona del Señor Jesucristo hace 2000 años, ese espíritu y esos espíritus que pertenecen a ese nivel, a ese ámbito de maldad, están presentes. Sí, o más bien, puesto que la humanidad va a llegar muy pronto al punto en donde el anticristo se va a sentar en el trono y va a reinar por un breve periodo de tiempo sobre toda la humanidad. Y como dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, se va a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Eso a mí me dice que estos espíritus están preparando el terreno para la manifestación de la persona del anticristo. Así es que por lo que yo he leído e investigado en el pasado, veo la conexión que hay entre estos espíritus de anticristo y los extraterrestres. También encuentro otra explicación en la Biblia que parte de Génesis capítulo 6 versos del 1 al 2. Esto nos ayuda a entender cómo los demonios tienen diferentes funciones, capacidades, grados de maldad, rangos. Se manifiestan de diferentes maneras y tienen la capacidad de engaño de su padre, el diablo. En Génesis capítulo 6, a partir del verso 1, se nos dice: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y hay otra pregunta que vamos a responder más adelante acerca de los gigantes que habitaban la tierra.
Pero aquí vemos nosotros la posibilidad, la realidad de que hay ciertos demonios que buscan tener relaciones con los seres humanos. Ahora, perdón que lo mencione, suena grotesco, pero nos guste o no, la realidad está registrada en la Biblia y si quieren saberlo, es algo de lo que todavía se escucha. Pues los demonios no se han ido a ningún lado y la maldad que hay en el corazón de los hombres sigue allí. Acá dice que los hijos de Dios tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas y que se llegaron a las hijas de los hombres. Hay personas que no saben qué explicación darle a estos versículos, pero si nos vamos al libro de Job, en el libro de Job, capítulo 1, verso 6, leemos algo muy interesante. Les voy a leer textualmente lo que dice Job, capítulo 1, verso 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Así es que la Biblia le llama a Satanás un hijo de Dios y tenemos que entender que los ángeles son hijos creados de Dios. Por supuesto, su esencia, su naturaleza es totalmente diferente a la esencia y a la naturaleza de los seres humanos. Los ángeles son hijos angelicales de Dios, valga la redundancia, y los seres humanos son hijos humanos de Dios, valga la redundancia. Muy bien, pero allá en Génesis nos encontramos con los ángeles, obviamente eran ángeles caídos o demonios, buscando tener relaciones con los seres humanos. Y hubo un producto, hubo un fruto de esa mezcla. Y por cierto, no sé cuánto sepan al respecto, pero en la mitología griega abundan los relatos, las historias y la descripción de seres que llaman semidioses, porque son mitad ángel o demonio y mitad humano. Bueno, no son historias, no son fantasías. Obviamente todo eso tuvo que haber salido de lo que la Biblia menciona en Génesis capítulo 6. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando hice la investigación acerca de los supuestos mensajes que estos extraterrestres estaban comunicándole a los hombres, empecé a leer historias de personas que dijeron haber tenido relaciones con los extraterrestres. Así es que eso a mí me hizo abrir los ojos y entender también que estamos hablando pues de un involucramiento de seres demoníacos, espirituales, con los seres humanos, de la misma manera como está registrado en Génesis capítulo 6 antes del diluvio de Noé. Nuevamente les digo, no esperen que esto mengue, esto va a ir en aumento, porque la plataforma va a tener que estar preparada para el surgimiento, la manifestación de la persona del anticristo. Así es que a medida que pasan los días, más y más vamos nosotros a ver este tipo de cosas. En cuanto a sus platillos voladores o naves espaciales, bueno, el diablo puede imitar cualquier cosa, crear cualquier cosa, hacer cualquier cosa. Y ustedes recordarán los registros que hay en algunas civilizaciones muy antiguas, como por ejemplo la civilización inca. Y ustedes recordarán que ellos tienen diagramas y figuras de objetos, cosas que la gente ha interpretado como naves espaciales, naves voladoras. No es que ellos hayan tenido ese tipo de objetos, es que obviamente desde la antigüedad la gente veía cosas. No me extraña en nada porque, si se recuerdan ustedes, en el libro de Ezequiel se describe a Dios y se describe el carro de fuego o la carroza de Dios o el trono de Dios. Y el trono de Dios estaba conformado por querubines y se recordarán, una rueda, entre otras ruedas, debajo de los querubines. Y el espíritu de los querubines estaban en esas ruedas y las ruedas giraban. Y había una manifestación de gloria tremenda en esa visión que Dios le permitió tener al profeta Ezequiel. Bueno, en la antigüedad estuvo muy popular la lectura de este tipo de cosas con relación a las civilizaciones antiguas, y uno de los tantos autores que fue muy popular en esa época
se atrevió a decir que la visión que tuvo Ezequiel fue lo mismo que vieron los incas, o sea, un platillo volador. Así es que de ninguna manera, Dios es Dios y su carro de fuego está descrito en la Biblia tal cual es. Pero lo que quiero enfatizar es cómo el diablo es capaz de imitar y de corromper estas cosas y de presentárselas a los hombres para impresionar a los hombres. Así es que todo es posible en el mundo espiritual, en el mundo diabólico. Yo creo que todos estos extraterrestres pues son diferentes niveles, géneros, formas de seres angelicales o de demonios. Honestamente, yo no creo que haya personas, así como nosotros, poblando otros planetas. Partamos de una tremenda realidad. La realidad es esta. El único planeta que tiene las pisadas del Señor Jesucristo, el creador de todas las cosas y el redentor de todas las cosas, es este. Este planeta es más importante para Dios de lo que nosotros podemos concebir. Es la mente de los hombres que no conocen a Dios, que empiezan a especular con otras cosas porque le restan total importancia al Señor Jesucristo y a su obra redentora acá en este mundo. Así es que yo hasta aquí no he encontrado evidencia que me haga creer diferente a lo que he estado tratando de expresar acá. Yo estoy seguro hasta aquí que todos estos extraterrestres y todas estas apariciones de objetos luminosos y todas estas cosas son demonios y son señales engañosas. Así es que nuevamente, y advierto que a medida que se acerca el final, vamos a oír más y más acerca de esto, vamos a escuchar acerca de más y más personas que han tenido contacto con estas cosas y que han visto y se van a seguir viendo más y más señales por todos lados. Eso nos dice la premura del tiempo en el que estamos viviendo. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Recuerda que puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y quédate atento al siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.